Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Bienvenidos otra vez a Panorama 15. Como siempre estamos muy interesados en profundizar sobre los temas que tienen que ver con las regiones y hoy día vamos a tocar nuevamente, pero desde otro foco, el asunto tan grave y tan urgente que es el agua. Para eso hoy día estamos con Consuelo Infante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Muchas gracias por venir, Consuelo. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Consuelo, estábamos atentos de que ustedes son parte de una agrupación de distintas organizaciones, en el fondo ciudadanas, que se mueven en busca de recuperar o de cuidar el agua. Y una de las cosas que nos llamó la atención es cómo ustedes hacían un llamado público a poner atención en un tema que está súper ausente de la campaña presidencial. Háblanos un poco de cuál es la motivación también de esta reunión y cuál es la expectativa que tienen particularmente en este contexto coyuntural de las elecciones. Claro, somos un conjunto de agrupaciones que hace ya bastante rato venimos hermanándonos a partir de experimentar problemáticas comunes. En el norte, el tema minero, el tema energético; en el sur, el tema forestal, el tema de la salmonicultura, el tema agroalimentario, el tema de las semillas, el tema de los transgénicos. Bueno, uno dirá cuáles son los puntos comunes, y acabo de decir que nos agrupa un tema común. Es que nos dimos cuenta que a la base de todos estos modelos que se nos han ido imponiendo en el país, el recurso, el bien común que se ve amenazado y que nos empieza a faltar y que nos empieza a amenazar la vida y que sentimos que entonces se transforma en un grito vital, en una necesidad vital defenderlo, es el agua. Y en el marco de eso, cuando comprendimos que el agua era lo que a todos y a todas nos estaba faltando en calidad o en cantidad, a veces nos falta pero está contaminada, y a veces falta y está contaminada, empezamos a juntarnos y ver por qué nos faltaba, a desarrollar procesos reflexivos juntos y juntas, y en el marco de eso también dijimos ya, pero no basta solo con reflexionar, hay que trabajar juntos, hay que mirarnos haciendo. Y ahí despuntó a comienzos de este año, el 22 de abril, una marcha, la Marcha Nacional del Agua. Estuvimos aquí. Que estuvieron ahí cubriendo, cosa que se agradece mucho porque en general los medios no están cubriendo estos procesos de vida. Y después de esa marcha, cada quien volvió a sus territorios, somos muchas organizaciones que trabajamos desde la pequeñez, confiando en la grandeza de la pequeñez, y vimos que hace mucho rato ya que no nos veíamos, que en todos los programas de las diversas candidaturas el tema del agua brillaba por su ausencia, siendo que más de la mitad de las comunas de todo el país entre el 2011 y el 2013 tuvieron problemas severos de calidad o cantidad de agua. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos para que se vea que estamos preocupados y que alguien tiene que interpelar? Y la respuesta fue desde la sabiduría comunitaria: nosotros y nosotras no vamos a ser capaces de ir a cada comando e interpelar y que eso tenga un eco en los medios. Pero sí podemos, algo que es mucho más pequeño, que está al alcance, pero que empodera y fija el protagonismo colectivo, que es darle insumos a la gente, a nuestros vecinos y vecinas, para que entienda por qué estamos con crisis hídrica. Y que desde ahí, si es que se inquieta como nosotros, sean ellos y ellas quienes les pregunten a sus candidatos o a los contrincantes de sus candidatos, de manera de llevar estas problemáticas al debate territorial. Ahora, si nosotros miráramos, evidentemente todos los casos son muy disímiles, ¿verdad? Tenemos un problema, por ejemplo, de escasez muy concreta de agua en ciertos territorios, asociado a una sobreexplotación de las fuentes hídricas y mal asignados los derechos de agua, etcétera. ¿No tenemos cuál de todas estas etapas, o de contaminación de agua, o de que el agua que hay disponible se le da a faenas productivas de distintos tipos y que finalmente queda muy poco residual para las personas? Tenemos comunas que no tienen agua potable directamente, hemos cubierto muchas veces acá. ¿Cuál de todos estos problemas, si uno pudiera jerarquizarlos, son los más importantes, los top 3 en torno al agua, si ustedes pudieran hacer un diagnóstico?
Yo creo que hay un problema central, que es el analfabetismo de cómo se administra el agua en el país, que es lo mismo que uno ve en la ausencia de este tema en las candidaturas. No se habla del agua, se lucra con ella, se destroza la vida con ella, pero no se habla de ella. Y uno sabe que mientras no se hablan las cosas, no son problemas. Cuando comenzamos a hablar, comienzan a ser un problema. El mutismo programático, sequía programática, hablamos nosotros, es sin duda un vital problema, que nosotros creemos que se subvierte en la conciencia de cada quien. Venía para acá y me tuve que tomar un taxi, y hablando con el taxista, es así. Nosotros creemos que tanto en los medios grandes, en el boca a boca, en poner un cartel en el ascensor si vives en edificio, o meter el tema en tu colegio, o en tu sindicato, o en tu familia, ya vamos construyendo, subvirtiendo esa primera realidad del mutismo intencionado. Esa es una. ¿Y por qué está intencionado este mutismo? Porque hay toda una institucionalidad, leyes que fueron dictadas en dictadura y que no han sido bajo ningún punto de vista mejoradas para las comunidades en democracia, que se mantienen vigentes y que entregan el agua a las grandes empresas en propiedad. Ok, si nosotros quisiéramos bajar eso y quisiéramos que este tema estuviera presente en las candidaturas, si alguien dijera, yo me voy a preocupar del agua, por supuesto todos diríamos, con esa ambigüedad nadie se está comprometiendo con nada. ¿Con qué se tendría que comprometer un candidato a la presidencia de Chile para hacerse cargo en algún sentido del tema del agua? Mira, el agua, todos y todas sabemos que llega por las cuencas, no llega cuando uno abre la llave. Es necesario proteger las cuencas. Y para eso, lo primero, quizá, si que nos metemos en la punta, para llegar a la desembocadura, es generar instrumentos que protejan las nacientes de nuestras cuencas. Chile no tiene ninguna legislación sobre glaciares, todo lo contrario, tiene el Tratado Binacional Minero que entrega el ecosistema glaciar y periglaciar a las transnacionales mineras, y eso desde el 97, ratificado el 2001. Eso es súper peligroso. Necesitamos, porque ahí están las nacientes de nuestras aguas, preservar los glaciares y los sistemas periglaciares. Y en general todos los ecosistemas fragilizados, también los humedales, los bufedales, cuidar donde nace el agua. Ahí hay una cuestión central. 2, es necesario que la gente, que los territorios, podamos determinar para qué, cuáles son nuestras prioridades de uso de un bien tan vital para la vida como el agua. Cuando estaba aquí el Modatima en ese momento en el contexto de la marcha, uno de los temas que decían es nosotros queremos administrar el recurso desde dentro de las comunidades. No peligra ahí la mirada integral, o sea, lo mismo que está faltando, no sé, al Estado, mirar con un poco más de distancia cómo este problema, por ejemplo, está completamente conectado, cómo faltan políticas mucho más integrales para el manejo integrado de cuenca, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a atomizar el poder en las distintas comunidades en relación a su agua? ¿No irá a ocurrir también lo mismo porque cada comunidad vela por sí misma? ¿Ni no se preocupa de la que está al lado, que le llega otro pedazo del río o otro? ¿Me explico? Sin duda. Y de hecho yo creo que nosotros y nosotras en este proceso de articulación que vamos haciendo, más que dar respuestas definitivas y acabadas, lo que estamos haciendo es dar respuestas provocadoras. Es necesario que las cuencas sean administradas por las comunidades como antes. Hubo un tiempo en este país, en la memoria reciente de este país, en que la gente, en los territorios, administraba el agua y se lograba que llegara agua para todos los terrenos. Y a veces se peleaban y se buscaba la solución. Antes de las juntas de vigilancia, antes de toda esa estructura que vino con posterioridad con la dictadura y después con la administración de después. Entonces, tenemos la capacidad de administrar nuestros bienes comunes, pero nuestra autoestima está tan deteriorada, sentimos que somos tan malos, tan incapaces, que todos nos van a venir a quitar el agua, que yo cuando la tenga voy a robarle al otro, que el trabajo, así como tiene que ser un manejo integrado de cuenca, tiene que ser un trabajo integrado de comunidad, el que nos vaya generando otra cultura del agua, otra cultura relacional. Mira, si es que hoy día te decimos, tienes que hacer un manejo territorial, un control comunitario, no están las bases para que eso sea posible. Pero las tenemos que ir generando, hay que caminar para allá. Y mientras más nos demoremos en transitar hacia allá
y más se siga perpetuando este sistema centralizado, menos cuencas vamos a tener mañana. La cuenca es el nido del agua. Si destruimos el nido, no hay más agua. Y van a seguir saliendo en los grandes medios de comunicación que el cambio climático, que pamplinas, con responsabilidad lo digo. No es que no haya calentamiento global, obvio que sí. La actividad antropogénica, lo que hemos hecho nosotros, los seres humanos en el ambiente, ha generado trastornos significativos. Pero eso es revertible en la medida que lo asumamos. No es una cuestión dada por la naturaleza. O sea, que además nuestra pasada profundiza muchas veces cosas que la naturaleza tal vez efectivamente pasan en la naturaleza, como el cambio climático, pero eso no quiere decir que la actividad productiva no esté dejando de mirar lo que hay que mirar para administrar ese recurso. Claro, el 95% de los agentes que generan el cambio climático son por la actividad del ser humano en la Tierra. No es un tema de que los ciclos... Está todo conectado. Claro. ¿Cómo ven ustedes el futuro de esta coordinación de movimientos que está en función de recuperar el agua? ¿Cómo van a avanzar o qué pasos ven hacia adelante? Porque la elección ya está encima, o sea, lo que no ocurrió hasta ahora es muy poco probable que ocurra en las próximas 3 semanas. Y por lo tanto lo que tenemos a puertas es más bien un nuevo gobierno. ¿De qué forma piensan ustedes como coordinación de movimientos organizarse para que este tema efectivamente esté en la agenda? O sea, lo que tenemos a puertas es un nuevo gobierno, pero lo que está más reciente aquí es que hay gente viéndonos en la pantalla y eso es recuperamoselagua@gmail.com. Nosotros creemos que lo principal es juntarnos, conocernos. La gente que está sintiendo lo mismo que nosotros, que se articule, que diga estoy. Tenemos la intuición, por cómo ha sido el desempeño de los gobiernos anteriores y la administración de esta estructura social que tenemos en el país, social, político, económica, que las soluciones no van a venir de la buena fe del gobernante de turno. Las soluciones van a venir desde la gente, ya sea porque presiona que se generen procesos al interior del Estado, ya sea porque genera procesos al interior de su territorio y despunta nuevas capacidades, o ya sea porque esas dos cuestiones se producen en conjunto y se acelera la construcción de un otro paradigma. Entonces, lo vital para nosotros es eso, la incorporación de otra gente, por un lado. Y por otro lado, le tenemos muchísima, pero muchísima confianza a lo que el agua hace, en nosotras y en nosotros. Y ha sido un motor de fuerza, de construcción, de reapropiación de lazos, súper poderoso. Y le apostamos a eso. Bueno. Y en ese proceso estamos, vamos a seguir con cualquier gobierno. Lo que sí, hay un par de insumos que la gente puede bajar, cápsulas radiales y un díptico. El díptico es este de acá, no sé si se vea, que ojalá se compartan los territorios en el blogspot Recuperación y Defensa del Agua. Consuelo, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos volver a tenerlos en otro momento. No, pues muchas gracias a ustedes. Usted no se vaya porque seguimos con más Panorama 15, un tema clave para que esté informado. Ya volvemos. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones. Hace tiempo empezamos con este recorrido por los distintos candidatos presidenciales de este año y poder entender cuál es su perspectiva y su aproximación a los temas regionales que nosotros venimos tocando hace mucho tiempo. Para eso hoy día estamos con el candidato presidencial independiente Tomás Jocelyn Holt, a quien agradecemos por estar en Panorama 15. Hola, Paloma. Tomás, tenemos muchos temas, así que vamos a ir prácticamente pregunta-respuesta así lo más rápido posible. Las regiones tienen un problema grave en la administración del recurso agua. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para resolver un problema mayor, que es que los derechos ya están asignados, que las comunidades no tienen acceso, que nadie está velando aparentemente para que ese recurso que es tan básico esté asegurado? El Estado tiene que volver a velar por eso. Y la única manera que lo va a hacer eventualmente, y se me ha ocurrido y lo relacionado con mi propuesta energética, es convertir las regiones en socias de esos proyectos. La verdad es que el Estado se mete a definir el offset, las compensaciones, por así decirlo. Se termina el sistema de mitigaciones en el tema ambiental como hemos tenido hasta ahora, por lo menos en mi diseño. Eso significa, si es que tú quieres hacer un proyecto minero grande en la tercera región, que Pascua Lama me traiga agua. Que me las traiga, porque eso es lo que requiere efectivamente nuestra población. Nuestro país tiene una simetría entre grandes proyectos mineros, que es lo que te da las cifras, y una población muy chica, por así decirlo. Entonces, en realidad,
toda tu demanda energética va por acá y en realidad tu población va por acá. Entonces, tú necesitas un Estado que de alguna manera haga viable esto. Y si no lo hace viable, el país se va a reventar. Y hoy día eso es lo que nos está pasando. Pero ¿cómo te imaginas que le daríamos agua, por ejemplo, a pueblos del norte que no tienen agua para consumo? Te lo acabo de decir. O sea, yo creo que efectivamente, en general, tiene que ver con cómo ¿Crees que se va a regular solo dándole poder a las regiones? No te he dicho. Ni siquiera mi propuesta tiene que ver con el poder de las regiones. Tiene que ver con cómo el Estado entra a definir las compensaciones para grandes proyectos de desarrollo minero o energético. Es distinto lo que estoy diciendo, no es menor. Aquí termina el hecho que un proyecto energético mitiga comunidades indígenas para comprarlas eventualmente con solamente un terrenito para hacer una veranada o una invernada. Se termina eso. Esa cosa no funciona, no sirve para nada, es chaucheo y además está generando muchos problemas y ya las comunidades se han dado cuenta y dicen que no. Ahora, entonces, Tomás, eso necesita otra mentalidad del Estado. Esta mirada es una mirada que resuelve problemas a futuro. Sin embargo, nosotros tenemos problemas arrastrados desde el pasado. Sí, pero esto fue un futuro relativo. Si en este momento la inversión directa en este país es alta. No te pierdas, esto es una discusión año a año. La pregunta es cómo el Estado se mete a esa discusión. Hoy día ya tienes 2 proyectos actualmente en el Consejo de Ministros. Están ahí. ¿No? Tú necesitas cambiar la lógica. Se termina esa lógica. Y la única manera que lo vas a hacer es entendiendo que tú necesitas resolver temas de confianza en el país. Tienes 4 años, no te perdáis. Cuando tú me dices largo plazo, 4 años es recorto. Además, este gobierno, que cada vez va a terminar, efectivamente se enredó con Barrancones y con Hidroituango. Yo creo que esa metida de pata en general es lo que te permite hoy día replantear las condiciones de los proyectos a futuro. Y cuando te estoy hablando de futuro, es futuro inmediato. Yo te diría que en general no te estoy diciendo con esto que la solución es mágica, no lo es. Pero es tiempo de llegar y entender lo que te acabo de decir en simple. El proyecto minero en este tamaño y una población en este tamaño. Es el Estado el que tiene que llegar y equilibrar. Ok. Poder, ya que es un tema muy relevante. Las regiones hoy día tienen, sabemos, un poder muy centralizado y por lo tanto la capacidad de tomar decisiones propias en sus regiones es súper baja. ¿Cuál es tu propuesta en este sentido? No, si no los pescan. Los intendentes terminan siendo como personas muy validadas socialmente y que son una culminación de su carrera, pero no los pesca el gobierno que los nombra. Y llegan tarde a todos los conflictos. La intendenta Aysén, Magallanes, Freirina, el caso eventualmente de Transantiago. Parece que Michelle Bachelet se me ofendió cuando yo le dije que se fue a Caburga con Adriana del Piano cuando apenas la nombró intendenta Santiago y inauguró el Transantiago, una cosa que era una vergüenza. O sea, yo te voy a invertir el tema. Yo prefiero tener interlocutores válidos. A mí me formaron sobre la base que era bueno tener un Estado centralista porque anticipaba los problemas. Hoy día no está anticipando ninguno. Pero eso no solamente significa elegir intendente. Tú necesitas un plan de traspaso para que eso funcione bien. Y yo creo que nadie ha hablado bien de ese tema. Si tú vas a desmunicipalizar la educación a nivel y lo vas a traspasar a entes regionales, si vas a introducir impuestos verdes, como quiero hacer, para que las regiones sean sustentables y darle un poco de discrecionalidad en ese manejo, si vas a darle un mayor poder sobre sus recursos naturales, si vas a llegar y resolver el tema, vas a darle estándares ambientales a esas regiones o establecer otro tipo de condiciones en materia de transporte, tú necesitas recursos humanos y necesitas capacidades instaladas que hoy día no están. No están. Mira Arica, que están todos presos. El elenco municipal anterior, no el actual, el anterior. Mira Hualpén, lo mismo. Y este diseño, y mira al alcalde de Aysén que se queja que Hidroituango Aysén no le entregó más que 10 millones de pesos para su campaña a la reelección como alcalde. Es una vergüenza. Entonces, es como entrar con con 1.200 millones de dólares, que es una metralleta, con una caja de fósforo, que es este alcalde que lo compras con 2 chauchas. O sea, tú tienes que llegar y terminar con esa lógica para que esto opere bien. Y eso nos vamos a demorar más que un gobierno. ¿Cómo? Primero tienes que establecer una comisión presidencial bien hecha que cronometrice esto, con metas claras. La reforma tú tienes que hacerla en los primeros 6 meses de tu mandato. Tienes que tener el horizonte que vas a elegir intendente al año 2016 con la elección municipal. Pero además tú tienes que llegar y cronometrizar los otros traspasos. Los tienes que cronometrizar, son varias leyes también, no son una solamente. Y tienes que llegar y que eso funcione bien. Y eso lo tienes que dibujar. No es solamente decir voy a elegir intendente. Esa cosa no sirve de nada. ¿Cómo se resuelve? El tema del intendente es algo que está propuesto hace muchísimo tiempo. No han querido. Bachelet y sin embargo, no han querido. Bachelet lo vetó el 2005, yo estaba en ese equipo y de los campaña. Parlamentarios tampoco han querido. ¿Por qué en esta vuelta sí va a ocurrir? ¿Por qué a 2016 podríamos eventualmente confiar en que eso va a ocurrir? Yo estuve en la ADC cuando se opuso ese tema. Yo tuve esas discusiones. Y yo te voy a decir por qué. Porque a ellos les gustaba mucho el diseño de los municipios fuertes. Era como una copia de los militares, eventualmente, que quisieron tener muchos municipios chiquititos que fueran gestores de servicio y con mucho poder de gestión y con plata, pero que en realidad
no fueron capaces de hacerse cargo de los problemas que les entregamos, que eran educación y salud. Imagínate, hoy día están colapsados efectivamente esos diseños. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que hoy día ya se ha instalado en el país la necesidad de llegar y tener escalas más grandes para resolver problemas y compensar realidades con más recursos y menos recursos. Hacerte cargo de situaciones más sistémicas. Pero tienes que llegar y hacerlo bien, no te basta la escala. Yo no creo, por ejemplo, en la demanda de que el IVA se quede en las regiones. Esa discusión que hubo un candidato a diputado que pidió firmas en Arica, yo dije, miren, además estaba muy asociado a mí en algún momento esa persona, yo dije, no tengo nada que ver con esa propuesta porque es regresiva. Hay regiones que van a salir perdiendo con esa propuesta. Entonces yo no voy a ir a ese punto. Pero es otra cosa distinta decir que las regiones quieren gozar de sus recursos naturales. Y eso se puede hacer. Entonces, si tú me preguntas a mí, ese plan de traspaso es un queso. No es chiquitito. Los militares cuando lo pretendieron se demoraron casi 10 años en hacer el mono, por así decirlo, que finalmente terminó mal. Entonces yo lo que estoy tratando de decir es que hay que tomar las decisiones que hagan irreversible el proceso al comienzo y dejarlo bien, que sea simple al comienzo y que vaya creciendo, para que esto no termine en un Transantiago, no termine en un mal diseño. Eso es lo que estoy diciendo. Pero me sorprende que los demás se han quedado solamente en la elección de intendente. Avancemos sobre capital humano. Tenemos una demanda muy particular, si es que todo esto se fuera a ejecutar, y ahora en la presencia de la elección de Cores, tenemos una demanda muy particular de poder llenar unos cargos para que nos representen. ¿Cuál es tu evaluación del estado del capital humano en regiones y qué propuestas harías para que esto Yo cuando lo he dicho mejorara? se me retan, ¿eh? Yo no he dicho que las regiones no tengan gente, las tienen. Lo que estoy diciendo en este momento es de que no está puesta al servicio de un proyecto regional de desarrollo en cada uno de los casos. Y lo que he dicho es que ¿cuántas personas sabemos cuáles son los candidatos a Cores en este momento? Sus nombres. ¿Cuántos sabemos realmente cuáles son las atribuciones de eso? Es como una aspirina. Este gobierno va a quedar como el de Jorge Alessandri, que en realidad quedó corto con la reforma agraria y después los dos gobiernos siguientes apuntaron y lo profundizaron, por así decirlo, para bien y para mal. O sea, yo quiero tratar de decir es que ese es el gran problema de tratar de sacar estas iniciativas mal, para tratar de no darle el otro. O sea, el ABP para no dar matrimonio igualitario, consejeros regionales para no elegir intendente. ¿Ah? O sea, una pequeña reforma tributaria de 700 millones de dólares para no hacer una de 4.000 millones de dólares. O sea, ese criterio de dique es lo que hace mal estos diseños. En mi esquema, tú vas a tener un intendente con un equipo humano que va a poder funcionar. El Estado no lo va a dejar solo. Solamente vamos a definir un poco área. En el fondo, yo lo digo de otro modo. El intendente, en mi diseño, va a ser un municipio tan potente, pero más grande, y con responsabilidades más sistémicas, inversión, estrategia de desarrollo, clústeres, el trabajo conjunto con las universidades y el sector privado con el objeto de definir eventualmente áreas de desarrollo. Ok, pero ¿cómo se hace el énfasis para que ese diseño pueda estar relleno de personas? Porque hoy día lo que ocurre es que efectivamente no es que las regiones no produzcan grandes talentos, sino que esos talentos vienen a Santiago. No, ¿sabes cómo? Porque sus comunas, porque sus entornos no están ni planificados ni son acogedores desde el punto de vista de la renta ni desde el punto de vista de las ciudades. En Curicó se están yendo todos. Yo digo siempre que Curicó es la ciudad más mamona de Chile porque están todos acá en Santiago y van los fines de semana a ver a la mamá. Si esa es la verdad. Bueno, tú tienes que retener gente. La única manera que los retienes es generar un cuento, eventualmente un relato. Ahora, yo te voy a decir cuál es el problema. ¿Es un relato o son cosas? Es que eso es lo que son ambas, pero déjame tratar de plantearte por qué son ambas. Hay una que no vas a poder llegar y predeterminar en el papel. Formar liderazgo regional la tienes que permitir, eso va a demorar tiempo. Y tú lo que tienes que aceptar es que en vez de tener el pretor nombrado por el presidente allá, es preferible tener una persona que asume costos y asume sus propias decisiones. Imagínate un intendente electo en la Araucanía, asume costos, y tiene que tomar decisiones. Se le muere eventualmente una pareja como la familia Lusinger y tiene que cortar y tomar decisiones. Entonces yo te diría, no puede quedar el mismo intendente después de la muerte de la pareja de Lusinger. Entonces yo lo que te quiero tratar de plantear en un diseño mío, es asumir responsabilidades. No es que tú le tiras todos los temas ambientales al gobierno central, todos los temas indígenas al gobierno central, y aquí tú haces lo que te da gana. No, aquí se comparten responsabilidades. Déjame darte ejemplos. Manejo de recursos de profesores. ¿Ah? Tiene que empezar a hacer una decisión local. El manejo efectivamente de cómo tú distribuyes las necesidades a nivel de salud y que el presidente deja ir el 21 de mayo para decir voy a construir lo que ya hizo Bachelet anoche, 20 hospitales. ¿Qué quiere decir eso? En Ercilla no necesita un hospital, necesita un sistema móvil de salud, porque están adentro, no están en el casco urbano actualmente esas personas. Entonces yo lo que te voy a plantear es de que necesitas que esa persona asuma responsabilidades políticas que hoy día no asumen. Y en segundo término, necesitas colocar personas que hay al servicio de proyectos de más largo plazo. Hoy día, ¿cuál es la verdadera meta de una persona que sale a la universidad? Es entrar como empleado a un grupo económico. No tienen estímulos para ser emprendedores, no tienen estímulos eventualmente para llegar y volver a sus regiones. Ni para pertenecer al sector público. Bueno, y tenés que volver a cambiar eso. En el caso de Quellón, por ejemplo, entonces quien resolvería el problema no sería el ministro de Salud, sino el intendente. Bueno, otro ejemplo, aquí están gritando todos más especialistas, más de lo mismo. Esa es la misma frase siempre.
Tú tienes que llegar y hacer atractivo que esos profesionales de la salud se queden dentro del sector público de salud y tienes que llegar y generar estímulos para que se pueda, no vayan al sector privado, porque hoy día son los mismos médicos que atienden en ambas. Entonces, parte de esto tiene que ser una especie de sociedad, un acuerdo con las regiones para llegar y retener profesionales. Nos queda una pregunta y muy poco tiempo, pero ¿cuál es tu evaluación de 1 a 7 sobre la posibilidad de elegir a los cores? Mala. Ahora, no voy a ir atrás. Mientras más elijamos, mejor. Pero es la aspirina para evitar lo otro. Si por eso actualmente tienes a Bachelet dándose voltereta en esto. Ella vetó los intendentes electos del 2005. Yo estuve en esa discusión. Y hoy día dice que sí, pero no entiende el tema. Se lo entiende. Y no lo entienden porque a la larga no quieren entenderlo tampoco, ¿no? Esto no es entender por qué ahí hay más identidad de nuevos temas del país. Un factor para retener lo que es la identidad cultural de cada uno de nosotros. Yo no los voy a retener como Lagos dijo, las instituciones funcionan. Los vas a retener porque en el fondo, si tú vienes de Curicó, creciste ahí, conociste tu barrio, tú tienes una apelación emocional ahí que va más allá de una regla, un carabinero, una norma. Si eso quiero ayudar. Una sola cosa que hacer. ¿Qué es lo más importante por hacer hoy día para las regiones? Una sola cosa. O sea, generar las capacidades instaladas que de alguna manera permitan que esto funcione bien. No me cobren a mí solo la elección de intendente. No quiero que esto sea un veranito San Juan, quiero que esto dure y sea un cambio cultural importante. Voy a formar capacidades instaladas para que esto sea virtuoso y le dé salida al malestar que tenemos hoy día en Chile. Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros en Panorama 15. Muchas gracias. Tratamos de avanzar en que usted conozca las distintas alternativas y que su decisión sea informada. Así que sus preguntas, sus comentarios a nuestro Twitter, a nuestro Facebook. Nos vemos en un próximo capítulo. Panorama 15. La voz de las regiones.